Mi Caro, bienvenida. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Eres mi primera invitada y una invitada de honor, porque como siempre te lo he dicho y ahora públicamente en video, admiro mucho tu trabajo, admiro mucho, he logrado muchas cosas para mí mismo, para mi autoconocimiento, entonces, y muchas cosas son muchas cosas, entonces eso te lo reconozco, te lo agradezco, y entonces pues feliz de tenerte por aquí, de que empecemos este podcast contigo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es muy, muy rico como poder charlar. A veces cuando uno está en la práctica, pues no tiene oportunidad como de charlar con la gente, contar cosas. Entonces, pues nada, gracias por esta invitación. Quiero presentarte, pues que la gente te conozca, maestra, nuestra única maestra certificada en 5 ritmos en Colombia, y además sé que recorres Latinoamérica llevando este ejercicio bello, escritora. Te he escuchado por ahí en talleres y estuve esculcando tu Facebook y decía que trabajaste con las Naciones Unidas, y sé que ahí hubo como un cambio de, digamos, como de rol o de profesión, que es al que quisiera llegar con esta conversación, para contarle a las personas, mi Caro, pues cuál fue el proceso de Carolina Rudas para llegar a este acompañamiento, a ofrecer este acompañamiento a otros, y pues podernos brindar todo ese conocimiento que tú tienes ahora. Pero sé que hubo un clic, un insight. eh, sí, todo lo que quieras demorarte, por favor, cuéntanos. Estamos Ok. abiertos a escucharte. Bueno, a ver, yo en realidad inicialmente estudié biología cuando estaba en la universidad y muy rápido me di cuenta que en Colombia era difícil ser biólogo, entonces estudié ciencia política. Y la idea de estudiar ciencia política era, pues, era trabajar con las personas víctimas del conflicto armado, trabajar digamos, en todo el tema de derechos humanos, y a eso fue lo que yo me dediqué durante por ahí 10 años de mi vida. Y era un poco, el objetivo era servir a otros, era acompañar, era la preocupación por todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y trabajé mucho aquí en Colombia, viajé muchísimo por Colombia, recorrí, bueno, gran parte de los municipios de Colombia que estaban en guerra en ese momento, hasta un punto donde pues ya incluso no era para mí seguro seguir en Colombia, y decidí irme para, bueno, aplicar para un trabajo en Naciones Unidas. Y me cogieron para irme a un país que se llama Timor Oriental. Y Timor Oriental es un paísito en el sudeste asiático que tuvo muchísimos, muchísimos años de guerra, 25 años, una invasión terrible, mataron un cuarto de la población del país, los indonesios. Cuando yo llegué esto ya estaba en paz, y digamos que mi trabajo era como de reconstrucción, un poco trabajar con el gobierno, y era bastante, digamos, calmado hasta que estalló una guerra civil, y que fue 6 meses después de que yo llegué. Y ahí, Allí, en ese momento de la guerra. en ese momento, cuando yo estaba allí, yo estaba trabajando en el Palacio de Gobierno, atacaron el Palacio de Gobierno, eh, nos evacuaron a los que estábamos en la misión de Naciones Unidas, nos evacuaron del país, y esos fueron 2 meses horribles porque estábamos nosotros en Australia, y mis amigos, y cuando hablo de mis amigos era la gente, los timorenses, que habían sido mis amigos y me habían enseñado a hablar el tetum y todo, y yo no sabía nada de ellos, yo no sabía lo que estaba pasando, no teníamos comunicación con Timor, y regresamos, finalmente logramos que nos dejaran volver. Y ahí empezó como una época donde a mí me encargaron de atender a los desplazados de toda esa guerra. Y empezó una época muy difícil para mí, donde además yo también estaba en riesgo porque pues la guerra seguía, estaban quemando casas. En un momento a mí me llegaron mis vecinos y me dijeron: esta noche van a venir a quemarle su casa.
porque eso era lo que estaba pasando, estaban quemando las casas de la gente y yo vivía en un barrio donde vivían los timorenses. ¿Estaban quemando la casa de todo el mundo o era específicamente Era en un zonas poco, quemaban, es un poco complejo, pero quemaban la casa de de los dueños de casa que vivían, que habían nacido al oriente de la isla. Era un poco una pelea entre el oriente y el occidente de la isla. Y mi casa era de alguien del oriente. Entonces iban a quemar la casa no por mí, sino por el dueño de mi casa. Y me tocó irme, como también una desplazada más, un día tuve una hora para empacar mis maletas e irme y me quemaron la casa. Y eso fue súper doloroso para mí y yo no me había dado cuenta en todo este proceso desde que estaba en Colombia, qué era lo que estaba pasando conmigo. Como que yo estaba volcada hacia los otros, pero yo no estaba pensando en mí, ni en mi cuerpo, ni en mi salud, ni en mi bienestar, nada. Cuando yo fui a Timor, empecé a hacer un poco de meditación porque sentía que necesitaba, pero yo no tenía ni idea de meditar, entonces abrí yo creo que una serie de canales un poco difíciles. Yo soy muy sensitiva y empecé a escuchar voces, empecé a darme cuenta de cosas que yo no sabía cómo manejar, me asusté mucho, pero a la par pues yo le estaba haciendo mucho daño a mi cuerpo. Entonces, ya para ese entonces, creo que no solo yo, sino todos los que estábamos en la misión, pues éramos alcohólicos. Fumábamos, bueno, yo me fumaba, no sé, quizás 2 cajetillas diarias de cigarrillos de clavo, porque estos son los cigarrillos deliciosos que venden en Asia, que saben dulce. Ustedes saben a canela. Entonces esto era, y pues no comía. Entonces esto era, básicamente yo vivía de vodka y cigarrillos. Y pues Sumergida claro. como en esa preocupación, en esa angustia también, ¿no? Sí, es muy típico, es muy típico. A mí, digamos, nos tocó vivir una masacre de 18 policías a una cuadra donde nosotros estábamos y ver los cuerpos. Digamos, fueron momentos muy difíciles, muy, muy duros. Y todo esto, pues yo no tenía ninguna herramienta para gestionar. O sea, a lo que voy es que allá pues no había acompañamiento, nadie nos daba acompañamiento de ningún tipo psicológico y no teníamos la manera de procesar esto, de procesar todo lo que estamos viviendo, de lo que ya venía, yo de lo que yo ya había visto antes, y lo que estaba viviendo. Y pues lo que hice pues era eso, un poco enceguecer el cuerpo, enceguecer la mente, enceguecer el sentir. Y pues me empecé a enfermar, empecé a no poder comer más, me dolía muchísimo el estómago, tenía toda clase de enfermedades muy raras, y cada vez peor y trabajaba cada vez más. Entonces en un momento dado, pues también como en una depresión muy profunda, mi padre me fue a visitar a Timor, yo lo invité, ya las cosas estaban más calmadas y él fue a visitarme y cuando me vio me dijo, estás muy mal, tienes que volver a Colombia a que te vea un médico, porque si no puedes comer. Y yo no podía comer nada, o sea, de verdad, literalmente, mis amigos dicen que era la época donde yo comía solo papaya y carbón activado para el dolor. El carbón ayuda a mejorar el tema digestivo. Era una cosa horrible. Ah, sonaba como a broma que comías carbón. No, literalmente No, comías carbón. papaya y carbón, para el carbón activado, sí. Son unas pastillas de carbón activado, yo comía papaya y carbón. Era horrible, entonces yo volví a Colombia y en Colombia empecé un proceso terapéutico con una persona con la que sigo trabajando, o sea, 10 años después sigo en este proceso terapéutico con ella. Gracias a Dios, ella me ha guiado, pues me guió muy bien, me ha guiado muy bien, no me medicaron. Lo primero que, cuando llegué a Colombia, lo primero que me dijeron es que me iban a medicar. Y ella afortunadamente no me quiso medicar, me daba homeopatía, pero no me medicaba. Pero yo sentía que tenía que hacer algo más y un poco acompañada por ella, ella me dijo, tienes que renunciar a ese trabajo, ya no puedes trabajar más. Y yo renuncié,
Fue complicada la renuncia porque no me la aceptaron. Yo estaba en Colombia y no me aceptaron la renuncia, entonces tuve que atravesar otra vez todo el mundo para llegar a Timor. Me demoré muchísimo en llegar porque tenía que parar en cada parada, ir a una clínica de lo enferma que estaba. O sea, era realmente muy, muy complejo. Me demoré mucho en llegar. Creo que es un viaje que se hace normalmente en 4 días, yo me demoré por ahí 15 días en llegar. Wow. Pero además Eh, parabas en una clínica, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en ese momento en tu cuerpo? Mira, me pasaba de todo. Cuando llegué a Miami, que fue la primera escala, completamente cubierta de una alergia. O sea, me pasaban toda clase de reacción. Mi cuerpo estaba gritando, no vuelvas allá. Ah, ¿Sí? ok. ¿Sí? Mi cuerpo, o sea, una alergia. Después, entonces esa fue la primera parada, entonces me tocó una clínica e inyección cortisona. No, cortisona no, bueno, lo que le dan para el antihistamínico para la alergia, pero cubierta de alergia. Luego la siguiente parada fue una diarrea que no paraba, entonces llegué deshidratada, entonces ya a otra clínica para conectarme para hidratarme. Entonces mi cuerpo estaba gritando como no vuelvas allá, no vuelvas allá, Por no, no favor, tienes no, que no. hacer. Sí. Y pues yo pues tenía que llegar porque no me aceptaban la renuncia. Entonces volví, renuncié. Eh, ¿Y ahora qué hago? No me puedo volver en este estado. O sea, yo ya estaba al otro lado del mundo otra vez y yo no puedo volverme a Colombia, no llego, me muero. Entonces me fui a la isla más cerca de Timor, que gracias a la vida es Bali. Y Ah, Bali es una isla mágica, mágica en todos los sentidos. Es una isla muy especial. Y yo me fui a una casita, alquilé una casita en medio de los arrozales y no hacía nada. Literalmente me levantaba, desayunaba, preparaba mi propio desayuno, desayunaba, meditaba, leía, caminaba por los arrozales, almorzaba, leía, caminaba por los arrozales, iba a una clase de yoga. Eso era todo lo que hacía. Iba a una clase de yoga. Yo nunca había hecho como mucha yoga ni nada, pero como que empecé a ir pues a este sitio de yoga y un día en esta clase de yoga decía meditación, danza, Five Rhythms Moving, Dancing Meditation. Y yo como, Dancing Meditation. Yo había bailado toda mi vida, me encanta bailar. Y dije, bueno, esto tiene que ser genial porque pues ahorita estoy en este proceso de meditar, pero no me está funcionando muy bien, pero bailar meditando, ¿qué es esto? Y me metí a una clase. Y la clase era una mujer que ponía, literalmente la clase era una mujer que ponía el CD de Gabriel Roth. Eso era la clase. Ella ponía la música de Gabriel Roth y uno bailaba la ola con la música de Gabriel Roth. ajá. Y yo dije, ¿qué es tan maravilloso? ¿Qué es esta felicidad? Le pregunté a ella, le dije, mira, dime qué es esto, yo quiero aprender a hacer esto. Y me dijo, mira, yo no sé, yo conocí, esta es una mujer que vive en Nueva York, eh, no sé nada más, esto me llegó a mí y pues es maravilloso, pero pues sé que ellos están en Nueva York. Total, yo cambié todo mi itinerario de regreso, pues ya cuando me iba a ir de Bali, cambié todo mi itinerario para no regresarme por el sur, sino regresarme por el norte y poder parar en Nueva York. Entonces, pues me fui por el norte y llegué a Nueva York, muchos meses después llegué a Nueva York. Y, y entonces mi mamá ya para este entonces, mi mamá vive en Estados Unidos y para este entonces mi mamá ya había hecho pues, que yo estaba, que iba a hacer en Nueva York. Entonces allá llegó y nos fuimos juntas a una clase de 5 ritmos. Y Mm, la clase fue con una profesora que se llama Tammy Bernstein, que creo que tú la conociste, tú estuviste bailando con ella quizás. sí, estuve bailando. Ok. Ujú. Y entonces yo Esa entré a fue tu esa primera clase, clase con ella, con razón. sí, esa fue mi primera clase de verdad de 5 ritmos. Ajá. Y yo llegué a esa clase y bailé la clase, mi mamá estaba ahí, bailé la clase y cuando salimos de la clase, se terminó la clase, yo me volteé y le dije a mi mamá, esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida, me voy a dedicar a hacer eso. Y fue muy bello porque mi mamá se volteó y me dijo, yo te voy a apoyar para que tú hagas. Y desde ahí como que se abrió ese camino, yo volví a Colombia, dejé mis maletas y me fui para Nueva York y me quedé en Nueva York como un año bailando todos los días. Yo dije que quería formarme como maestra y
Y entonces ahí empezó realmente mi proceso de sanación. Y fue increíble. Y te lo digo porque el día en que yo llegué a Nueva York a empezarme a formar, o a empezar a bailar, esto debió ser como en octubre, y en enero del 2010, o sea, hace 10 años, yo llegué a Nueva York y decidí no volver a tomar. No me he tomado un trago desde entonces. Ah, no tomas ni un trago social. No. Yo me reconocí como alcohólica en ese proceso y dije, yo no voy a volver a tomar. Y un poco, y empecé a bailar, y el baile me empezó a sanar. Empecé a sanar muchas cosas. En cada baile era como un descubrimiento, como ocurrían cosas terribles, lindas, sobrecogedoras, me moría de miedo, me volvía, me asustaba, me daba rabia. Yo bailaba pues 2 horas diarias seguro, y cuando había talleres todo el día, ¿no? Entonces bailaba muchísimo, Una y el inmersión proceso, completa. claro, y el proceso era muy rápido, entonces como que ocurrían las cosas muy rápido. Hacía talleres aquí en los 5 ritmos tenemos como, puedes decirlo, niveles, pero aquí pues entonces mi primer nivel es el cuerpo. Entonces, esos eran talleres de olas, y yo hice talleres del cuerpo y de talleres de las emociones, que es el heartbeat, y talleres del ego, y luego talleres otra vez del cuerpo y otra vez del ego. Hice miles y miles de horas en ese año que yo viví, pero miles y miles de horas. ¿A qué horas O sea, procesabas todo eso? no, todavía yo creo que estoy procesando. Es decir, eso llegó una cantidad de información a mi Claro. cuerpo, y yo creo que eso fue hace 10 años, y yo creo que ese procesamiento de esa información pues se demoró en llegar, pero me hizo una sanación muy rápida, fue como un proceso de choque. Yo, pues sí, totalmente dejé de tomar, ese fue como el primero. Cuando volví a Colombia, que volví como al año, la gente decía, pero tómese un traguito. O sea, yo llevaba, no sé, toda la vida tomando mucho. No, yo ya no tomo, yo bailo. Y ese fue el clic, yo bailo. Entonces, ¿cómo así? No, es que, a ver, a mí lo que me gusta es bailar. El trago era una excusa, ya no lo necesito. Puedo tomar agua y bailar. Y eso fue un poco el clic de esa sanación. Y empezó también ese proceso como de transformación, que terminó, yo creo, ese proceso, por lo menos de esa historia, terminó cuando decidí escribir la novela, donde decidí escribir todo lo que había pasado y ya terminar de soltar eso. Y ese también, pues, es un proceso de escritura terapéutica, digo yo. Me tocó bailar muchas de las cosas que escribí, porque no las podía escribir. Es decir, cuando yo te cuento estas historias, yo no podía contar esta historia tan fácilmente sin ponerme a llorar. Entonces, el escribir, reescribir y reescribir la historia me permitió terminar de sanar, plasmar, contar lo que había pasado en la masacre, contar lo que había pasado. Yo nunca había podido contar la masacre, no la podía contar. Y la tuve que contar porque pues no había nada que hacer, tenía que pasar por ahí para contar la historia en la novela. Entonces la conté, pero por ejemplo me tocó bailarla muchísimo, y en medio de esos bailes, ahí fue donde yo hice la parte de escritura en movimiento, que es un poco un taller que yo hago, donde bailo y escribo, y es muy bonito. Y ahí, por ejemplo, descubrí el olor que se me había quedado en la mente, que era el olor de la sangre, a qué huele la sangre. Pero mi cuerpo me lo dio, como que yo empecé a escribir y fue como, lo más terrible era el olor de la sangre. Y yo creo que en ninguna parte he leído a qué huele la sangre, o sea, no sé. Y si me preguntas, yo no me acuerdo a qué huele la sangre, pero bailando descubrí que eso se había quedado impregnado en la memoria de mi cuerpo y que yo lo tenía que soltar. Y así fue como empecé yo a hacer ese proceso de sanación, y ya, digamos que volví a Colombia. Después de todo el proceso tuve la suerte de conocer a Gabrielle Roth, a la creadora, de bailar con ella, de estudiar con ella un año. La envidia, Bueno, la envidia me...
me llena. Sí, el último, claro, fuimos la última promoción de maestros que ella formó y ella se murió justo cuando nosotros nos graduamos. Y eso fue Era muy para ti, especial haberla conocido a ella, muy, claro. muy especial, muy bonito. Una mujer con mucho conocimiento espiritual, digamos. Algo que a mí me llamó mucho la atención de los 5 ritmos y que me gusta mucho es que yo me di cuenta que los profesores no eran iluminados, ni perfectos, ni... A mí hay mucha gente que me dice como, pero usted, ¿cómo puede ser así y ser maestra de los 5 ritmos? Y yo, no, no, soy maestra de los 5 ritmos porque soy así. Es decir, si yo fuera una iluminada y fuera todo paz y amor y todo estuviera bien en mi vida, seguramente nunca se me hubiera ocurrido ser maestra de los 5 ritmos. Pero porque mi vida es un gran caos y yo tengo que aprender a bailar en él. Y porque yo soy un gran caos y porque todo lo que me sucede y no, mi vida eh, no es un camino de rosas, es tan caótica como la de cualquiera de nosotros. Yo decidí que mi proceso era ser maestra de los 5 ritmos y al ver a los otros maestros, inclusive Gabriel Roth, no era una persona nada fácil. Ella no era una iluminada. De hecho, vivía vestida de negro, había Sí, sido anoréxica toda su vida, tenía muchos problemas con su cuerpo y gracias a esos problemas con su cuerpo creó esta maravilla de práctica que nos conecta con nuestro cuerpo. Entonces, no somos personas muy especiales, no somos personas tal vez más caóticas, un poquito más caóticas que el resto. Y eso uno lo ve cuando uno hace reuniones de profes de 5 ritmos y es como, Dios mío, en serio, estamos sí, muy locos. sí, el O sea, desorden. esta gente en serio no es normal. Y creo que eso me tranquilizó mucho y me hizo sentirme muy bienvenida a esta tribu, digamos. Y creo que nos pasa a los que nos encontramos en el piso de baile, es como, eh, no, acá no estamos buscando a las personas, a las mejores personas, a las personas súper, ¿no? Aquí es todos los más caóticos, los que tengamos más, vamos a poder construir, bailar, hacer cosas más bellas. Lo que decía Gabriel de transformar nuestro sufrimiento en arte, ¿no? Eh, las personas que más hemos sufrido, pues ella de hecho, cuando hay una historia que cuando alguien le contaba sus dramas a ella, como, no, es que se me murió mi hijo, sí, como, uy, tienes muy buen material para crear arte. Como, oh, sí, claro. Y Claro, y eso es, ¿no? efectivamente, Ujú. sí, cuando tenemos todos esos, digamos, eso nos da la posibilidad de crear y de transformar eso en arte. Mira que lo que veo, Caro, en todo el relato es como inicias con esa necesidad de ayudar a otros, o sea, eso es ahí innato, genuino, ¿no? Y ahora entiendo tus publicaciones en el Facebook también involucrándote en temas políticos y en diciendo, oye, reaccionemos, por favor, el voto, entiendo, ¿no? Pero principalmente entiendo eso que mencionas de cómo te muestras como una persona muy genuina, como que hoy tengo rabia con esto y hay personas que te escriben como, oiga, pero de verdad sigue como desde el juicio, ¿no? Pero tú siempre defendiendo tu autenticidad. Eso desde tu autenticidad. Ahora sigues acompañando a otros, queriendo ayudar a otros, porque eso es lo que haces con nosotros. Yo creo que no existe, digamos, bueno, debe haber unas personas como súper iluminadas que yo no conozco, que no les afectan las cosas. A mí me afectan mucho las cosas, mucho. De hecho, soy hipersensible y esa es una de las razones por las cuales pues no podía seguir haciendo un trabajo en medio de una guerra porque es que yo me destruía cuando veía lo que estaba sucediendo. Eh, y casi que como una decisión personal yo no tengo por qué esconderle a la gente lo que yo siento soy, ni mis luces ni mis sombras. Y eso es muy importante. Cuando soy luminosa, quiero que lo vean. Y pude hacer esto, hice esto, y puedo ser luminosa y puedo ser una persona súper amable y súper cariñosa y abrazadora. Sí, todas esas son mis luces, pero tengo miedos. Y cuando entro en el miedo, tengo unos viajes tremendos de miedo. De hecho,
bueno, en este momento estoy en Estados Unidos con mi mamá y me dio un ataque de pánico cuando salí a la calle y vi a toda la gente sin tapabocas. Ataque de pánico. Entonces fue como, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un ataque de pánico y como poner los pies en la tierra, respirar, 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 respirar. Y es como inmediatamente mi cuerpo me ayudó a algo, ¿no? A salir del ataque de pánico porque pues, porque entré, hiperventilé, o sea, no, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy viendo? Eso no, en Bogotá eso no pasa. Generamos conciencia de lo que nos sucede, ¿no? Eso es muy Claro, lindo, esa descripción, Caro. y tratar de saber, bueno, sí, yo tengo me da el miedo, que probablemente a la gente no le da un ataque de pánico cuando sale a la calle, a mí sí, pero yo también sé, bueno, ¿qué tengo que hacer para que se me quite el ataque de pánico? Y llorar y decir, bueno, tranquila, no pasó nada, no, es decir, un poco procesar lo que pasaba, que era lo que yo no hacía antes, me tomaba un trago y chao, ¿sí? Ah, tú dijiste Entonces, me enseguecía lo que me sucedía, ¿no? Fue lo que... exacto. Entonces, y ya, y pasaba página como ya, listo, eso no pasó. Pero claro que pasó, se quedó ahí, además hay una historia y no la puedes ni siquiera contar. Ahora, siento que lo que a mí me sucede, pues también puede ser bueno para las demás personas. Es decir, a la gente también le dan ataques de pánico, les dan ataques de rabia, se ponen bravos, se asustan, entran en el gran caos. Bueno, y ese es el servicio que yo puedo ofrecer, ¿no? Bellísimo. Ese es Y mira que es lo logramos, creo que es el propósito del video, y es que a través de este relato, pues otras personas se puedan identificar con esto que describiste a un ser humano, ¿no? A un ser humano que se interesó pues por sanar todo eso que le sucedía, por mejorarse, y por seguir siendo auténtica, porque seguiste Pero siendo Juan, honesta con eso. voy a pararte ahí. No, uno no se mejora. ¿Mm? Uno no- yo nunca pensé en que me vuelvo mejor. Ahí hay un poco como, y los otros son peores. Ok. No, No, digamos, no, no. en tu Simplemente situación, ¿no? Más que mejorar comparativamente, tu sí, situación sí mejoró. cambió. ¿No? Yo creo que cambió. Es decir, era diferente a lo que había antes. Ujú. Yo no te puedo decir que yo sea una mejor persona de lo que era antes. Y no soy mejor persona, no sé. De pronto era mejor persona cuando trabajaba para Naciones Unidas y ayudaba a mucha gente en la guerra, quizás. Pero no soy, pero por lo menos ahora tengo otras herramientas, vivo más tranquila. Yo diría que sí, vivo más tranquila. No necesito nada como, ya no es tan necesario el trago o el cigarrillo. Dejé de fumar también finalmente. Así fueran dulcecitos ricos. No, sí, eso sí, el chocolate sigo tomando. No digo esos cigarrillos dulcecitos. No, esos es que esos ya ni siquiera los consigo, entonces es no. No, pero digamos como que ya uno se da cuenta, y entonces también me doy cuenta de si estoy comiendo por ansiedad, estoy comiendo por ansiedad y es una decisión. Fíjate, en pandemia me he engordado mucho y dije, estamos en la pandemia, si me engordo, pues no pasa nada, ya me adelgazaré cuando llegue el momento, no pasa nada. ¿Sabes? Como aceptarme. Eso es muy especial. Yo creo que es Soltar las aceptar. exigencias sociales, porque creo que eso que me engordo, que me adelgazo, pues es muy de las expectativas. Y de eso no se trata nuestra práctica. No, no se trata de estar bonito, feo, gordo. No, se trata de sentirse bien en el cuerpo de uno. Como sentirse bien donde uno está. Y sentirse. Y a veces sentirse mal y cuando se siente mal, sintiendo, sentirse bien de sentirse mal. No está bien sentirse mal, no pasa nada, te puedes sentir mal, ¿sí? Como eso es un poco lo que yo creo que aprendí. Qué lindo, yo le digo a la gente, eso de aprender a quererse uno mismo, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con todo, con lo que estaba chévere, con lo que no estaba tan agradable, pero todo hace parte de... Sí, así es. Entonces, bueno, eso es un poco ha sido el viaje y yo creo que ha sido muy bonito, la verdad. Sí, ha sido un buen viaje, yo diría. Mm. Pues yo también lo celebro y celebro
que hayas aceptado de verdad la invitación a contarnos esto, Caro, de verdad estoy seguro que bastantes personas se van a identificar con eso que piensas, con eso, con tu historia de vida. De repente están pasando por una situación en la que, como tú dijiste, como que ignoran eso que está sucediendo, pero hay algo que adentro les dice, debemos mirarlo, debemos ajustarlo, Mm. debemos tratar entonces no de mejorarlo, sino de cambiarlo, como dijiste, Si uno transformarlo. cuando uno pone el cuerpo en movimiento, la psiquis se pone en movimiento. Y fíjate que poner en movimiento no es mejorar o empeorar, es solo poner. Tienes razón. Y a mí eso me parece increíble. Cuando yo estoy atascada, tengo que poner en movimiento. ¿Cuál es el movimiento? El siguiente movimiento que hay que hacer. Y ya. No pensar cómo puedo hacer esto mejor, porque muchas veces no tienen ni idea. Además que ponerlo en términos de bueno o malo también termina siendo la exigencia, ¿no? Que es lo que tratamos de soltar. Y tienes toda la razón, Carol. Como siempre, pues me llevó una enseñanza. Y las personas que vayan a ver el video, pues también estoy seguro que la van a aprovechar. Bueno, Juan, pues mucho gusto y qué rico que estés haciendo este proceso como para contarle a la gente tantas cosas. Ahí estaré pendiente para vernos. Muchas gracias, muchas gracias. Así va a ser y yo también estaré muy pendiente de los próximos talleres de 5 ritmos y de tratar de acompañarte ahí, que lo que te digo siempre es un gusto, un placer y un viaje de autodescubrimiento, siempre. Entonces ahí estaré muy pendiente. Y todas las No, personas pronto, invitadas. ojalá presenciales, pero si no, seguiremos haciendo algunos virtuales que están, por lo menos, son divertidos, es otra forma. También han sido muy divertidos. Mi Caro, muchas, muchas gracias. Cuídate mucho y nada, Igualmente. nos vemos pronto. Un abrazo gigante. Igual, y buen viaje, saludos a tu mamita. Listo. Por ahí anda, es que está mi mamá con la bebé, es que entonces Ay, me da y a Matilda. de tiempo y sí, espacio para mí. Súper. Un Cuídate fuerte mucho. abrazo. Chao. Chao, mi caro.